Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así está el tiempo atmosférico en Aruba. Resultados de STEPS 2023 muestra que hay casi un 80% de sobrepeso en Aruba. Interpol encontró a una niña colombiana perdida y estaba en Venezuela. Casa Blanca dice que no tiene nada que ver con el accidente del presidente de Irán. Copa América 2024 se vive por Telearuba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran bien sintonizados, pendientes de lo que es Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la parte de meteorología en Aruba. Sabemos que hoy por hoy muchas personas creen que son expertas frente al tema del clima, el tema de la meteorología, y es muy fácil opinar. Sin embargo, según lo que hemos visto hasta este momento, no hemos registrado fuertes aguaceros, solamente tenemos un tiempo diferente en la atmósfera. Esto no solamente genera nubosidad, sino también vientos huracanados. Según el Servicio Meteorológico, a través de su página de Facebook que dio a conocer, se podrían esperar algunos aguaceros, sin embargo, no lo hemos sentido para hoy miércoles. De pronto para mañana jueves la situación sería diferente. Además, según los pronósticos locales, indican que quizá en el caso de llovida, se pueden esperar fuertes vientos y algunas quizá inundaciones en la calle. Lo que sí es cierto es que en estos momentos el tiempo está bastante cerrado y hemos visto una nubosidad que está en nuestro cielo. Normalmente en Aruba podemos contar con un cielo bastante despejado, con bastante sol, sin embargo en estos últimos días ha sido diferente. También, según lo que han explicado, es que se ha tenido algún mal tiempo y muchas personas están pidiendo información porque no solamente hay mucha desinformación que circula en redes sociales frente al supuesto mal tiempo que está llegando tanto a Aruba como también Curazao, pero sin embargo esta información no se ha dado a conocer de una forma oficial en el cual de pronto debamos prepararnos frente a alguna situación. Es muy importante continuar siguiendo los canales oficiales donde ellos emitan la información exacta y corroborada frente a lo que trata el clima en Aruba. Cambiando de tema, recientemente se llevó a cabo la entrega de los resultados de la encuesta de STEPS 2023. Allí las autoridades concernientes, en este caso el Departamento de Salud y también el equipo de promoción de salud de Aruba, dieron a conocer las cifras y que algunas de ellas son alarmantes. Cerca del 80% de la población que fue encuestada se dice que tiene sobrepeso y de este 80% el 46% ya se considera como obesidad. Recientemente, los profesionales del Departamento de Salubridad Pública dieron la presentación de los resultados de la reciente encuesta STEPS 2023. En esta investigación, que estuvo a cargo del Departamento de Salubridad Pública y supervisada por Pan American Health Organization, un total de 5.120 hogares fueron seleccionados, de los cuales participó cerca del 53%. Ellos finalizaron el reporte y también hicieron un análisis de datos. Algo que impactó es que el 78% de nuestra población tiene sobrepeso, del cual un porcentaje del 46% sufre ya de obesidad. El 24% de nuestra población también sufre de presión alta y de los cuales el 9% es de jóvenes entre 18 a 29 años. También de la información recibida, el 38% de la población se encuentra en riesgo para poder tener enfermedades crónicas. Estas cifras de nuestra comunidad representan un reto significativo para la salud y el bienestar de Aruba. Sin embargo, con esfuerzos conjuntos y acciones colectivas, se espera que se puedan superar este tipo de retos. Desde esta encuesta también se dio información que la población en Aruba consume alcohol de una forma excesiva, a pesar de que de pronto no se considera que también consuman mucho cigarrillo. Algo que sí se resaltó es que los jóvenes ahora tienen la tendencia de utilizar los vapeadores y esto está creciendo entre la comunidad. Por ese motivo es importante que la comunidad sea saludable, consuma más frutas, verduras y vegetales o también fibra, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salubridad Pública, conjuntamente con DBG, están implementando estrategias comprensivas que tratan las causas fundamentales de obesidad para así que la comunidad tenga un estilo de vida mucho más saludable.
En otra información, el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, continúa con el bonito proyecto de agroforestería en los diferentes colegios de la isla. En esta oportunidad estuvieron recientemente en el Colegio Básico Tornasol, en donde allí muchos estuvieron aprendiendo del sector primario. Nós na escola Tornasol, essa aqui de 8 projetos de jardim de alimentação e projeto de agrofloresteria que nós estamos introduzindo na várias escolas rondem nossa isla. Eu me agradecer tanto o maior, mas também maestro e alunos que vêm junto para realizar outro projeto. E me agradecer também especialmente com o Clube Marinheiros Acadêmico também vem com um grupo grande para ajudar a estabelecer projeto aqui na escola Tornasol. E mais maneira tudo outro projeto não. Me agradecer também Santa Rosa e também Living Soil para a dedicação e paixão para o projeto aqui na mirando que a visão do governo está para transformar o setor primário de nosso próximo pilar econômico e agora que através do projeto aqui nós estamos brindando a futura geração com a ferramenta necessária para nós poder lograr isso aqui no futuro e esta requer contribuição de cada de nós e viagem mais me está sumamente agradecido na tour escola, tour voluntário que está vindo também para nós poder realizar o projeto aqui e assim que engrandecer o setor primário riba nossa isla. Nós estamos bezig com nosso projeto de Jardim Agroforesteria Sintrópico. É projeto que agora que nossa WAC aanbod geworden oferecido por o ministro. Nós como escola pensa de viajar algo para nós muito não, dus nossa solicita de viajar de loting. Nós com surpresa a senhora de Rose de Living Soil acercar-me bisami simi makai den keuze. Dus nós por fim chega na beurt. Nós estamos hoop entusiasma para a preparação para me conhecer. Dus echt ora que eta pone bota echt bij hoop diep daarop in que cultuur ta inserar planta ou mata. Dus não é algo zomaar de chega com buraco, sino botin que preparar a terra. Então é seguro que vai vir algo que nós vai incorporar com nós muito não, dus que está jardim com bem paquete. Que nós mesmos como escola vai sustentar, porque é algo para nós senhores muito não de planta de chiquito, para o mês por sustentar o mês também e para comer fora de dia. Quero agradecer ao ministro Ursel Arens que aduna nós o jardim que não seguro. Então, tu é voluntário não com bem awe, porque isso aqui está a base voluntário. Então, de minha escola também, tu rende com ajuda, mas que com hobby, com tiki, tu rende, tu ajuda, tu hobby welcome e hobby agradecido de coração para tu. Empezamos nuestra ronda internacional con la Interpol colombiana, quienes indicaron en las últimas horas que encontraron a una niña que llevaba varios meses perdida. Según las declaraciones de la mamá, allí un sujeto se la había llevado y fue encontrada en el área de Venezuela. Todo esto fue lo que indicó la mamá. Laura está viva. La niña de 14 años fue ubicada por Interpol en Venezuela, según la mamá de la menor. La misma Interpol me hace el comunicado por escrito. Efectivamente me mandan una foto de mi hija y me dicen que sí, ella es mi hija. Claro, o sea, no lo dudé ni un segundo. Le agradecí a él, le agradezco a ustedes, Caracol, a ti, por estar en mi caso. No he podido hablar con ella. ¿En dónde la encontraron? Precisamente estaba en Cúpira, Venezuela, en el estado de Miranda. ¿Quién la tenía? Luis Merecuane. Luis, explica esta mujer, es el mismo hombre de 24 años que hace 3 meses raptó a su hija en Bogotá, como lo denunció esta mamá a través de un informe especial de Noticias Caracol sobre jóvenes desaparecidas en Colombia. 23 de febrero, y ahí es cuando, por lo menos a mí sí me dijo que se la iba a llevar, que la iba a tener como sea. Y se la llevó. Duro saber que pones la alarma del colegio y no la llevo. A través de este mismo informe especial, le envió un mensaje a su hija. Si puede volver por sus propios medios, y si no, que busque ayuda. Un mensaje que llegó no solo a las autoridades en Bogotá, que asegura al comienzo de este drama, la ignoraron,
sino también al corazón de muchos colombianos y venezolanos que empezaron a colaborar con los agentes de Interpol que la buscaban con circular amarilla. Y con estos datos, los investigadores descubrieron que el hombre viajó con la niña hasta el estado de Miranda, en Venezuela, y allí trató de esconderla. Pero los mismos habitantes del lugar se enteraron a través del informe de Noticias Caracol que la niña era buscada por su mamá hace ya casi 3 meses en la capital y lo denunciaron. Ya con la niña bajo su protección, Interpol avisó a sus homólogos en Colombia que a través de la familia de la menor confirmaron que se trataba de su pequeña Laura y que estaba en buen estado de salud. Entre tanto, lamentablemente subió a 11 la cifra de personas que fallecieron en un accidente de tránsito en el Perú. Como van a ver en las imágenes, muchas personas resultaron heridas. Los motivos a continuación. Hacían este viaje todos los lunes para continuar con sus estudios y trabajos, pero lamentablemente, para 11 personas, entre estudiantes, profesores y vecinos, este fue el último. Entre gritos y lágrimas, intentaban ayudar a quienes fueron víctimas de un trágico accidente en la carretera central. Esta vez, en el sector La Aurora, en Pasco, una combi y un tráiler protagonizaron un choque que dejó 11 muertos y más de 20 heridos. La combi que se dirigía de Pasco a Guariaca quedó destrozada, con las piezas regadas por la pista. Además, el vehículo, que tenía una capacidad máxima de 16 personas, llevaba a 28 pasajeros. Y hablando de hechos lamentables, sabemos que en el Ecuador en los últimos tiempos se ha vivido una ola de violencia que tiene en jaque a las autoridades gubernamentales. Vamos, por ejemplo, a Guayaquil, en donde los últimos días se han generado escenarios no solamente de personas que fallecen, pero también de ataques en contra de los vándalos. El último caso ocurrió a las 5:55 de la mañana de este martes. El cadáver de un hombre amarrado de pies y manos, con una funda en la cabeza, fue encontrado envuelto en una sábana a un costado de un colegio en las calles José Mascote y Piedrahíta, centro de Guayaquil. Según el parte policial, la víctima tenía heridas de un objeto cortopunzante. Información del ECU 911 y una mancha de sangre en el piso. Llevaron a los uniformados desde ese punto hasta un domicilio, a 100 metros del sitio. Los agentes ingresaron hasta el inmueble y detuvieron a una persona como presunto autor del crimen. Según detalla el parte policial, también buscan a 2 mujeres y un hombre, de quienes se sospecha ayudaron a sacar el cuerpo de la casa. Hasta el cierre de este informe, la víctima no había sido identificada por falta de documentos. A las 10:30 de la noche de lunes, en la cooperativa Sergio Toral, distrito Nueva Prosperina, una llamada al ECU 911 alertó sobre el cuerpo de un hombre tirado en un botadero de basura junto al acueducto popularmente conocido como Canal de la Muerte. Según el parte policial, el fallecido tenía un disparo en la cabeza. A las 8:30 de la noche en Sauce 6, norte de Guayaquil, el ECU 911 alertó a la policía sobre el cadáver de un hombre de 30 años que quedó tendido en esta peatonal. Según testigos, él llegó con el sicario en una moto y a los pocos minutos recibió los disparos. Esta madrugada también se reportó una balacera en la calle Domingo Comín, sur de Guayaquil. Según la policía, desde un auto, hombres dispararon contra el conductor de otro vehículo. La víctima logró pedir ayuda y ser trasladada a un hospital. El carro donde iban los atacantes se accidentó. Cambiando de tema, Teherán está rindiendo homenajes al presidente que falleció en un accidente que se registró recientemente. Sin embargo, se está haciendo una investigación porque, según ellos, de pronto los Estados Unidos tuvo algo que ver. La Casa Blanca se pronunció y negó rotundamente que esto haya sido una acción por parte de los Estados Unidos. Para ampliarnos la información, La Voz de América.
A 2 días de la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, los investigadores intentan determinar la causa del estallido del helicóptero, un modelo con varias décadas de existencia. Según las autoridades, es pronto para concluir si ocurrió un sabotaje, y los primeros indicios sugieren que el accidente se debió a la niebla. Rusia y el ex canciller iraní acusaron a Estados Unidos de haber causado el desastre con sus sanciones a Irán, impidiendo así una buena manutención del helicóptero. Javad Zarif expresó exactamente esta versión, acusando a Estados Unidos, de hecho, de poner en riesgo la vida de las personas al introducir sanciones que incluyen la prohibición del suministro de repuestos para las aeronaves estadounidenses. La Casa Blanca rechazó categóricamente estas acusaciones y confirmó que Estados Unidos no puede ayudar a Irán en la investigación, después de su solicitud por razones logísticas. Cada país, sin importar quién sea, tiene su propia responsabilidad de garantizar la seguridad y confiabilidad de sus equipos, y eso incluye la aviación civil. Es lamentable, pero no sorprendente, que el régimen iraní, una vez más, encuentre una manera de intentar culpar a Estados Unidos por los problemas que él mismo ha creado. Entre tanto, 5 días de luto empezaron este martes en Irán. El cuerpo de Raisi ya llegó a Teherán para su funeral, mientras los analistas intentan descifrar cuál podría ser el futuro político de ese país. Irán ahora se concentrará internamente, al menos durante varias semanas, mientras se celebren las elecciones presidenciales. Cambiando de tema, activistas inmigrantes que están intentando cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos han anunciado diferentes abusos que se registran en contra de ellos, no solamente por parte de los coyotes, sino porque ahora también se dan cuenta de que muchos de ellos, muchos origen mexicano, dicen que han sido víctimas de secuestro y que les están colocando una marca. Cuando tú sales te ponen un sello. Este hombre teme por su vida, es de origen peruano y fue secuestrado junto con su familia. Ahora siente haber salido del mismísimo infierno. Había gente que tenía 5 días, niños, criaturas, y ahí después, hablando, me hicieron limpiar la finca con mi hijo. Prefiere no mostrar su rostro, aunque un sello en su brazo revela que fue plagiado. Y golpes, te violan, hay mujeres que para que salgas se acuestan con ellos. Se ve tanto. ¿Es difícil México? Es difícil, malo. Esos carteles son muy malos. Las marcas que estampan en la piel les permite identificar a los migrantes que ya pagaron un rescate, dice este analista. Esos son como sus códigos, para que no vuelva alguien más del grupo a sustraerlo, ¿no? Siento que el propósito sí es totalmente monetario. O sea, ellos buscan a ver qué pueden sacarle a las familias. Los secuestros express no ocurren únicamente en la frontera sur. Por la gracia de Dios nos salvamos de ser secuestrados en Hidalgo. En la ciudad de Hidalgo, cuando veníamos entrando, porque nosotros caminamos y nos entregaron ahí, pero éramos un grupo grande y nos pudimos escapar. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey, marca ng favorito e yung premio te guardabo com o P&G Beauty Festival. Compra qualquer tipo de produto ng preferi manera Pantene, Gillette, Old Spice, Secret, Aussie, Herbal Essences, Oral-B, Crest of Ivory. E participa para ganhar shopping vouchers de 250 florin cada luna e produto ng gratis. Tursimang na ture punto de venta Rondinos Isla. Participa ao mês. Compra 2 produtos de P&G com valor mínimo de 5 florin. Deposita por recibo original
Cubo number e o número de telefone de caja promocional of mande na WhatsApp line de compra. Visita a Compra LTD riba Facebook para mais informação. Binjunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en los tiempos de hoy muchas personas lamentablemente sufren de diferentes condiciones que afectan la salud mental, trastornos que se hablan de ansiedad, depresión y muchísimo más. Sin embargo, es importante brindarle la atención a cualquier síntoma que pueda variar, no solamente la parte emocional, pero también la parte mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los trastornos mentales pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Por ello, no solo se debe discutir, sino actuar, de manera que podamos entender que tanto la salud mental como la física debe ser cuidada desde temprana edad. Como sociedad hemos fallado bastante porque siempre hemos dado mucho peso a la salud física. Y yo te puedo ir a un médico y decirte, y yo puedo ir a un médico y entrar y no hay problema. Y puedo hablar contigo y decirte, ¿sabes qué? Tengo cáncer, o tengo diabetes, o tengo algún tipo de enfermedad coronaria. Y te lo digo, y no hay ese estigma de que estoy mal. Y de hecho, causa hasta empatía, causa apoyo. Queremos apoyar a la gente que tiene una enfermedad física. Pero cuando te digo que tengo algún tipo de condición, que voy a un psiquiatra, que voy a un psicólogo, en el estigma social, vemos que crea miedo ante lo desconocido porque no hemos orientado a la sociedad de lo que es una buena salud mental. Según las estadísticas, casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de adolescentes de todo el mundo, están afectados por un trastorno mental. Se sabe que son la principal causa de discapacidad y los que padecen de trastornos mentales graves mueren entre 10 a 20 años antes que la población en general. Existen factores de riesgo. Los eventos ambientales y la política pública que pueda tener una comunidad, esos traumas que nos pasan en el día a día, un accidente, algún tipo de divorcio, una pérdida grande, cuando estamos hablando de factores genéticos, ¿no? Tenemos personas que genéticamente vienen predispuestos a la bipolaridad, a deprimirnos, a una esquizofrenia, algún tipo de adicción, tanto a alguna sustancia psicoactiva, incluyendo el alcohol. Señores, entramos a la cuenta regresiva de la gran fiesta del fútbol, la Copa América 2024. Estamos exactamente a 29 días que se lleve a cabo esta gran fiesta del fútbol y acá en Telearuba ya estamos listos. Sí, señores, pues nuestro canal, nuestra televisora nacional Telearuba, con todo el equipo ya se encuentra listo para vivir esta gran experiencia. Y no solamente con los comentaristas deportivos, pero también para vivir lo que va a ser la gran Copa América 2024, que ustedes la podrán vivir y experimentar a través de Telearuba. La Copa América 2024 está de vuelta a la esquina y ya conocemos la mayoría de las selecciones que se disputarán la gloria en Estados Unidos. Con 10 equipos de la CONMEBOL y 4 de la CONCACAF clasificados, el torneo promete ser un espectáculo inolvidable. Estamos exactamente a 29 días que se lleve a cabo esta cita futbolística. Se disputará el 20 de junio al 14 de julio en los 14 estadios en los Estados Unidos. Allí participarán diferentes selecciones
selecciones nacionales de las 10 asociaciones miembros de la CONMEBOL. En el campo estarán reunidas las mayores estrellas del fútbol mundial para jugar los 32 partidos de esta edición. Y es que ya estamos a 29 días de vivir esta experiencia en donde todos nuestros televidentes de Telearuba podrán vivir y disfrutar de las narraciones que tendremos en cada uno de los partidos. Así que a prepararnos porque la fiesta del fútbol de la Copa América 2024 se vive gracias a Telearuba. Y llega nuestra sección de las más virales y una plataforma de trabajo le permite a las personas que laboran allí trabajar acostados. Muchos dicen que podría ser el trabajo de ensueños. Sin embargo, es un trabajo duro y ellos recolectan fresas. Un empresario se convirtió en viral tras idear una curiosa plataforma para sus trabajadores. El objetivo es mejorar la producción de fresas y también aliviar el esfuerzo que realizaban los colaboradores. Como se sabe, la recolección de fresas no es una tarea fácil debido a que la mayoría de personas que realizan esta labor deben estar agachados durante un tiempo prolongado e incluso vuelven a repasar por los cultivos porque los frutos no maduran al mismo tiempo. El curioso video de un grupo de trabajadores sobre una plataforma metálica llamó la atención. Se trata de recolectores de fresas quienes, sobre la estructura movible, recolectan de forma ordenada dicha fruta en un extenso terreno de cultivo. La idea fue realizada por un empresario con el objetivo de mejorar la producción y recibir los malestares que los trabajadores de este oficio normalmente presentan, como dolor de espalda y demás. Se sabe que la idea es promovida en otras granjas para que se replique en otros lugares y faciliten el trabajo de allí los recolectores de fresas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas con su tremendo mes de locura con Loto 5. ¿De qué trata? A continuación. Loto 5 está con el mes de locura, así que ya lo saben, tienen hasta este próximo 31 de mayo para poder participar en esta tremenda campaña de Loto 5. O sea, comprando 2 sets de número de Loto 5 en el mismo ticket, voy a recibir un ticket de Loto 5 loco totalmente gratis. Exactamente. Y si compro 4 sets de números de Loto 5 en un mismo ticket, ¿voy a recibir 2 Loto 5 locos gratis? Así mismo. Entre más set de Loto 5 compren en un mismo ticket, más números de Loto 5 Loco recibirán totalmente gratis. Así que pasen a su revendedor favorito, prueben su suerte, jueguen sus números con Loto 5 y ganen junto a Loto la Lotería de Aruba. Y los dejo con esta triste noticia para el mundo del vallenato y para los fanáticos del cantante colombiano Omar Geles, pues a los 57 años de edad, este gran rey vallenato falleció ayer en Valledupar. En la noche de ayer, martes 21 de mayo, se conoció que el reconocido compositor vallenato Omar Geles, de 57 años, ingresó a la clínica Erasmo de Valledupar a causa de un paro cardiorrespiratorio que, según confirmación de la familia y la clínica, le habría causado la muerte y que se había producido en el momento en el que él jugaba pádel. Entre los cantantes que lo confirmaron se encuentra el hijo de Diomedes Díaz, Elder Dayan, en su cuenta. Allí también otros artistas lamentaban la noticia. De acuerdo con información, la muerte de Omar Geles fue confirmada por la familia y el también compositor William Franco. En abril de este año, Omar Geles ya había sido internado en un hospital de Miami, en Estados Unidos, luego de que se desplomara en tarima la noche del sábado 27 de abril, tras sufrir un fuerte dolor en los brazos y también en el pecho. La última aparición del compositor se registró en la noche del sábado 18 de mayo, cuando acompañó a uno de sus grandes amigos, Silvestre Dangond. Lamentablemente allí, todos los familiares, amigos y seguidores de Omar Geles le rindieron el último adiós. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión.